Pues buenas tardes, gracias aquí a todas las personas que nos están acompañando a este webinario que está diseñado para fortalecer el uso de las historias personales y comunitarias como herramientas de incidencia climática. En este webinario exploraremos cómo estructurar relatos impactantes basados en experiencias vividas y cómo estos pueden generar empatía y movilizar a la acción personal con lo político. Este taller incluirá una sesión práctica para empezar a construir tu propia historia. Este espacio está pensado en líderes comunitarios y activistas y cualquier persona que quiera usar su voz para impulsar el cambio. Y esto lo hemos hablado mucho tiempo nosotros aquí en los webinarios que tenemos, ¿verdad? Que hemos tenido en las clases, hemos conocido muchos líderes que ni siquiera sabíamos que éramos líderes, ¿verdad? Pero afortunadamente lo hemos descubrido aquí juntos y es por eso la razón que tenemos, estamos bien contentos, bien agradecidos que nos estén acompañando y pues ahorita una vez más aquí estamos juntos informándonos, creciéndonos como individuos, pero creciendo como comunidad también. Y para eso, ¿verdad? Para que nos ayude un poquito más, aquí tenemos a Carlos. Carlos Segarra. Así que, dale, Carlos. Armida, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti, a todo el equipo de Latino Community Fund, a todo el equipo de nuestra casa por crear estos espacios que son tan necesarios donde todos nos podemos conectar, compartir nuestras experiencias y aprender en comunidad sobre estos temas que nos impactan y son importantes para todos nosotros, ¿no? Eh, para todos los que nos acompañan también, pues bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Hoy, como dijo Armida, hablaremos sobre cómo nuestras historias personales y comunitarias pueden ser herramientas poderosas para construir resiliencia, para mover abogacía frente a la crisis climática o frente a otras realidades ambientales o sociales que estén impactando nuestra comunidad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy día, aunque está en el contexto de medio ambiente, de cambio climático, de incendios forestales, que es lo que hemos venido trabajando nosotros, la información y las herramientas y las estructuras, los frameworks, los marcos de trabajo se pueden implementar para cualquier temática que a ustedes les interese. Entonces, bueno, mi nombre, como Armida sabe, como Armida dijo y como algunos de ustedes ya me conocen, soy Carlos Segarra. Yo soy parte de Sachamama, una organización que informa, organiza y moviliza a las comunidades latinas a través de los Estados Unidos. Eh, Cada vez que yo soy parte de estos espacios donde estoy, ya sea compartiendo o recibiendo información, me recuerda a cómo comenzó este trabajo para mí, eh, donde antes de yo, y seguramente unos minutos para contarles un poco de la historia, antes de que yo empezara en este trabajo de educación y de movilización, eh, yo trabajaba monitoreando la salud de las poblaciones de los salmones en los ríos de California. Y parte de mi trabajo como biólogo era comunicar las regulaciones del gobierno de pesca a las personas que estaban pescando en los diferentes ríos. Gran parte de esa comunidad era latina y fue a través de ese trabajo que me di cuenta de dos temas que me hicieron cambiar de una u otra manera el rumbo de mi vida profesional, que era el espacio de la investigación. Eh, Primero, eh, vi de primera mano cómo nuestras comunidades latinas no tenían acceso a información ambiental relevante que los impactaba. En este caso, cuántos salmones puedo sacar, a qué horas puedo pescar, ¿no? Cuándo está el río cerrado, qué áreas están cerradas y por cuánto tiempo. Eh, y por otro lado, me di cuenta también que la ciencia y los datos que estábamos recogiendo nosotros no eran suficientes para generar los cambios que nosotros necesitábamos, ya que los reportes que estábamos generando, aunque mostraban en su momento que los salmones estaban decayendo en población y que teníamos que cerrar los ríos, en ese momento el Departamento de Recursos Naturales no tomaba esas acciones y dejaba los ríos abiertos a pesca y eso terminó llevando a
temporada de 2 años donde se tuvieron que cerrar los ríos completamente porque las poblaciones de salmones cayeron radicalmente por toda California. Entonces, lo que me di cuenta es que en esos dos casos, ya sea en el caso que era informando a nuestras comunidades o en el caso donde nosotros creábamos esta información y estos reportes, eh, teníamos un problema de comunicación. No era un problema de información, no era un problema de ciencia, no era un problema de recursos, no era un problema de interés. Era que no estábamos comunicando efectivamente estos temas que impactaban a nuestra comunidad. Entonces fue entonces, en el 2013, cuando yo decidí empezar a capacitarme en espacios como estos. En esa época no era mucho, no había Zoom, entonces muchos de los espacios eran presenciales, donde yo empecé a entender un poco cuál era el problema y adquirir las herramientas que me ayudarían a ser más efectivo en este trabajo de comunicación, que era algo nuevo para mí. Eh, y lo que encontré fueron dos cosas muy interesantes. Uno, que la temática que a mí me interesaba, que era el medio ambiente y la degradación del medio ambiente, estaba siendo afectada por un patrón en común, y ese patrón era el cambio climático. Entonces, el cambio climático estaba creando un estrés en todos los ecosistemas ambientales, al igual que en todos los sectores de la sociedad. Eh, y lo otro es que encontré, o que me di cuenta, fue que muchos de esos espacios donde yo estaba, pues eran espacios que estaban creados para las comunidades latinas, pero no era por las comunidades latinas, eran por otras comunidades que tenían buenas intenciones de informar y de apoyar a nuestras comunidades, pero no éramos nosotros los que estábamos organizando, informando y capacitando. Eso fue hace ya 10 años, ahora ha cambiado un poquito, pero todavía necesitamos mucha representación. Eh, y en ese momento decidimos con mi hermana, que ella es la directora de un programa que se llama Planeta Tierra en Telemundo, que se lo recomiendo. Decidimos crear una plataforma para empezar a informar a las comunidades latinas con el lente latino sobre estos temas de clima y medio ambiente. Y desde entonces yo he trabajado informando y capacitando a nuestras comunidades y me doy cuenta que nosotros no estamos solos en este espacio. Nosotros, yo y mi hermana, cuando empezamos, sino que son muchas las personas latinas con las que estamos conectando y viviendo que están sufriendo los impactos de esta crisis climática de una manera desproporcionada. Son muchas las comunidades latinas que comparten nuestras historias, nuestras realidades, nuestros intereses, que tenemos muchísimas cosas en común, pero que también comparten nuestras soluciones, nuestra fuerza, nuestro conocimiento, nuestras historias. eh, y la verdad es que me he dado cuenta que cuando nosotros como comunidad nos logramos organizar y nos logramos levantar juntos, podemos de verdad cambiar las narrativas, influir en las decisiones y construir un futuro que merezcamos, que sea justo no solo para nuestra comunidad, sino para todos. Y a través de esa chamama nosotros hemos trabajado con decenas de organizaciones, en este caso de la mano de Latino Community Fund y nuestra casa, eh, para construir una red que informa, que organiza y que moviliza y que aumenta la representación de las comunidades latinas. Porque lo que quiero que esté como claro a lo largo de esta conversación es que el poder colectivo no nace de un título o de alguna posición, nace de reconocer que nuestras voces tienen valor y que al unirse pueden abrir caminos que antes estaban cerrados, eh, y que no eran accesibles para nosotros. Entonces, hoy más que nunca, nosotros necesitamos contar nuestras historias. La crisis climática no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de justicia, de salud, de trabajo, de comunidad, de economía, pero también es una cuestión de oportunidades, oportunidades para crear un sistema, como les decía, justo, que nos incluya y que nos represente y que nos beneficie a todas las comunidades, no solo a unas pocas. ¿Eh? Y este es el momento, por complejo que sea, para seguir fortaleciendo nuestras capacidades, nuestras redes y nuestra voz colectiva, porque si no lo hablamos nosotros, otros van a hablar por nosotros. Y ya sabemos lo que eso significa. Básicamente que van a hablar por intereses que no necesariamente tienen que ser los intereses de nuestra comunidad. Entonces, hoy todos tenemos un rol y una responsabilidad en ser parte de este cambio. Y
tu historia, tu voz, tu experiencia cuentan y son importantes. Y esto es lo que buscamos hoy en día. Queremos que podamos en conjunto reconocer el poder de las experiencias vividas, de cómo estructurar una historia con propósito, de cómo aprender a usarla para generar conciencia y para también incidir en, en, en tu comunidad. Entonces, la intención es que nos vamos a informar, vamos a aprender y vamos a construir algo que idealmente se sienta que es útil para nosotros, que es el contar historias. Porque la realidad es que el cambio climático no solo se trata de la ciencia y ya, sino también es un tema de personas, es un tema de justicia, es un tema de experiencias vividas, ¿no? Entonces, muchos de ustedes aquí han sido parte de uno o de varios seminarios que se han entregado a través de estas grandes organizaciones y de los miembros que las forman, donde hemos recibido muchísima información sobre diferentes temas, ya sean incendios forestales, liderazgo climático, resiliencia comunitaria. eh, y ahora es el momento donde nosotros tenemos que empezar a integrar toda esa información para ver cómo vamos a compartir esa información de una manera que sea importante y que sea efectiva para nosotros. Esta es la manera como nosotros tomamos ese segundo paso en los espacios. El primer paso es donde nos informamos, entendemos, no tanto para tener la experiencia o el expertise, para tener el conocimiento profundo de estos temas, sino para entender cómo estos temas se conectan con mi historia con mi historia, y ahora el objetivo es eh, que empecemos a organizar una historia que pueda movilizar y pueda catalizar cambios en nuestras comunidades. Entonces, por qué es importante contar historias en el trabajo climático? Bueno, porque cuando hablamos de cambio climático, muchas veces, como les decía, pensamos en estos datos, en cifras, en reportes científicos, y claro, todo eso es súper importante y tiene su espacio, pero la verdad es que los datos por sí solos no movilizan, no conectan. De por sí, una historia que esté basada solo en datos es un toque densa y aburridora y no conecta. Lo que realmente genera el cambio es la conexión humana. Y el contar historias es una forma de conectarnos. Es la manera como nos hemos conectado desde la época de nuestros ancestros en las cuevas y cómo hemos pasado información, cómo hemos pasado nuestros valores, nuestras creencias, nuestros intereses. Es a través de las historias que nosotros le damos, eh, que definimos o entendemos de una manera clara nuestro pasado, de dónde venimos y nuestro futuro para dónde vamos. Eh, es una muy buena herramienta para humanizar estos datos que muchas veces son un poco complejos y son un poco abstractos, ¿no? eh, Nos permite hablar de esto, pues, de lo cotidiano, porque, pues sí, no todos se conectan con cifras, pero sí todos se conectan con emociones, con rostros, con vivencias, ¿no? Y lo bueno es que nosotros aquí somos de una misma comunidad, entonces seguramente nuestras vivencias, nuestros intereses van a ser similares, ¿no? Mm, y cuando nosotros logramos contar una buena historia, pues esa historia genera empatía, puede despertar también una sensación como de urgencia. Y eso es lo que necesitamos para de verdad movilizar los corazones y al final del día para que se tomen las decisiones que se deben de tomar. Eh, Porque recuerden, sí, los datos informan, pero las historias movilizan. Si ustedes, yo siempre veo, por ejemplo, los datos, es como el conocimiento técnico, y es que está a un lado y al otro lado está la acción colectiva, ¿no? Y el puente entre esos dos espacios son las historias. Eso es lo que hace que yo del conocimiento me vaya a la acción, es a través de las historias, porque es allí cuando yo me veo reflejado, eh, o me veo identificado con estos temas, cualquiera que sea el tema del que estemos hablando. En este momento estamos en un momento donde más que nunca, como les decía, se necesitan historias. Ahora a nivel nacional se están haciendo una serie de cambios en las legislaciones que van a impactar.
increíblemente a nuestras comunidades y a las comunidades de menos recursos. Y es cuando todo el mundo debe estar de una u otra manera involucrado, alzando su voz, contando su historia, dejándole saber a su representante que este es un tema importante para ustedes. En los siguientes días se van a definir cosas supremamente importantes en la nación. Y sería fantástico si nosotros podemos sacar alguna información de este espacio para nosotros armar nuestra historia y poder hacer ese llamado de pronto a nuestros oficiales electos, dejándoles saber que lo que está en juego es importante para nosotros, nos afecta eh, y que no estamos de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Es solo cuando nosotros hacemos eso que nosotros podemos, independientemente del resultado de lo que salga de estos procesos legislativos, que podemos estar en paz y saber que nosotros hicimos nuestra parte. Pero de lo contrario, no podemos ni siquiera quejarnos o refutar, porque si no estamos activándonos en los momentos que son claves, pues, ¿por qué nos estamos quejando después? Entonces, las historias y este seminario en particular, pues es vital, de vital importancia para este momento, ¿no? Eh, entonces, las historias efectivas, yo creo que Juan, la siguiente, pasemos a la siguiente. Eh, Esta frase como que encapsula cómo uno debe ver una historia, porque las historias efectivas están bien estructuradas y son emocionalmente convincentes. Eh, las historias efectivas no simplemente pasan, las historias efectivas se crean. Cuando nosotros vemos oradores que los escuchamos y nos inspiran, como que nos mueven acá dentro alguna fibra, no es que el personaje simplemente se subió a la tarima y empezó a hablar de su corazón. No, eso usualmente son historias y son comunicaciones que están muy estructuradas para tocar fibras en diferentes puntos a medida que esta persona va contando la historia. Entonces, desde ese espacio, eh, todos nosotros podemos ser comunicadores efectivos si tenemos el suficiente tiempo, el entrenamiento, los recursos y el coaching para mejorar esta habilidad, todos podemos mejorarlo. Entonces, siempre pensemos en las historias como eso. Se necesita que haya estructura, pero también se necesita que tenga un poco de emoción. Es narrar una buena historia, es tan arte como ciencia. Necesita ser emocional, necesita ser carismático, pero también esa historia tiene que tener eh, o tiene que ser lo suficientemente clara para que la gente que te está escuchando te pueda seguir en la historia y no se pierda. Y al mismo tiempo que te está siguiendo, se pueda ver reflejado en esa historia. Ya vamos a ver cómo. Eh, Porque así es que las historias, así es que una historia pasa de ser una historia, de una historia simplemente una, de una historia que simplemente es una historia buena a una historia que realmente moviliza. Entonces, por un lado, los datos es el qué y las historias es el por qué. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras historias, la mejor manera de fragmentarlas es en una serie de elementos o de estructuras eh, que generan o que hacen que una historia sea pues supremamente poderosa. Y uno no es, lo bueno es que uno no tiene que ser un escritor o no tiene que utilizar palabras elegantes. Lo que se necesita es ser claro, ser honesto, eh, y tratar de conectar con tu audiencia, hablar desde tu experiencia, usar detalles que se sientan reales para ti, que sean cercanos, que piensen o que pienses tú cómo esa información se va a conectar con tu comunidad. Puede ser en el contexto del calor extremo, de los incendios forestales, de la contaminación del aire, eh, mm, pero siempre teniendo claro eso, ¿no? Esos puntos, porque sin importar el tipo de historia que nosotros estemos viendo o que estemos escuchando, ya sea estemos leyendo un buen libro, ya sea estemos viendo una buena película, leyendo una nueva novela, todas las historias se dividen en tres partes principales y que si las tenemos en cuenta nos pueden ayudar a ordenar nuestras ideas y crear una historia efectiva. Entonces,
todas las historias, sin importar el tipo de historia, tienen un inicio, tienen un clímax o un pico de la historia y tienen un final, ¿no? Entonces, si nosotros segmentamos la historia que queremos contar en esos tres espacios y llenamos cada uno de esos espacios con información, pues va a ser muy fácil para nosotros comunicar un mensaje que sea claro y efectivo y que movilice a la vez. Entonces, ¿qué sucede? Durante la primera parte, el inicio de nuestra historia, es donde nosotros nos presentamos a nuestro personaje, quién eres tú, de dónde vienes, quién es tu comunidad. Toda esta información lo que hace es que ayuda a crear una cercanía con quien te está escuchando, ¿no? Y aquí es donde, de una u otra manera, presentamos el contexto de la realidad que nosotros queremos visibilizar. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la historia que yo les estaba contando mía, yo estaba hablando un poco al principio de quién era yo, de dónde venía, de por qué estos temas eran importantes para mí, de cómo yo vi que mi comunidad estaba siendo afectada por esta información, que no la tenía, falta de información, falta de acceso en español. Entonces ahí les di como no solo un poco de información sobre mí, pero también les di un poco de contexto sobre por qué esto es importante para mí, ¿no? Y ahí en este espacio, en este inicio, idealmente es donde nosotros queremos hacer esa conexión entre nosotros y las personas a las cuales nosotros, con las personas con las que nosotros estamos hablando. Eh, Porque la idea es que ellos se vean de una u otra manera reflejados en nuestra historia, ya sea por sus valores, sus creencias, sus intereses, y ya vamos a ver más adelante algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para que eso suceda. Pero ese es el inicio de la historia, esa es la primera parte y eso es lo que nosotros tenemos que llenar, ¿no? La segunda parte es lo que les contaba, es el desafío de la historia, el clímax, cuando de una u otra manera se describe el problema claramente o la situación que estás enfrentando, qué está pasando en tu comunidad, cómo te afecta el cambio climático o una injusticia ambiental o social, cualquiera que sea. Aquí es donde algo cambia para ti. Puede ser una decisión personal, un momento crítico, una experiencia que te hizo ver las cosas de diferente manera. Aquí es donde sucede un giro en tu historia. Entonces, si recuerdan la historia que yo les estaba contando al principio, es donde yo me empecé a dar cuenta de que en el trabajo que yo estaba haciendo, tanto eh, para las comunidades pesqueras latinas, como tanto para los jefes y los departamentos de Estado, había una falta de información, había una falta, no estábamos comunicando efectivamente la información en ninguno de esos espacios. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que había un problema y ahí fue cuando yo de una u otra manera decidí generar un cambio y cambiar la ruta de mi camino profesional, por así decirlo, ¿no? Eh, y lo otro, y ahí en ese espacio también vale la pena resaltar que es cuando nosotros empezamos a ver también cómo queremos mostrar cómo esto nos involucra a todos los que estamos en el espacio. Cómo esto ya no es una historia que es únicamente mía, sino es una historia que es de todos los que están en este espacio, todos los que estamos en este espacio. En este caso, las comunidades latinas. Esta no es una historia mía, es una historia de toda la comunidad latina de los Estados Unidos. Todos vivimos las mismas realidades, tenemos los mismos intereses, tenemos los mismos retos, la misma historia. Eh, y la última sección de la historia es el final o el llamado a la acción. Y es donde nosotros mostramos dónde estamos y qué es lo que queremos lograr. Qué se ha aprendido, cuál es el cambio que tú estás buscando, y es acá donde tú invitas a los con los que tú estás hablando a que se involucren en tu historia. Entonces, si recuerdan el final de mi historia, yo les hablé un poco de cómo, pues, a lo largo de estos 10 años hemos hablado por más de 15 estados a lo largo de Estados Unidos, capacitado a diferentes comunidades, como este es un momento crucial para que todos nos involucremos y es un momento crucial para que todos nos involucremos donde la realidad es que en este espacio nosotros los traemos a la audiencia con la que estamos hablando a nuestra historia y les damos de una u otra manera a entender que nosotros no vamos a poder lograr esto sin ellos
y que en este caso hablábamos un poco sobre para que todo esto para que esta realidad en la comunidad latina cambie en los Estados Unidos, necesitamos de todos, necesitamos de todas nuestras voces, de todas nuestras historias, de todas nuestras experiencias, porque de lo contrario no nos van a dar nada que nosotros no pidamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta pequeña estructura y vamos a compartir unos recursos al final, tan simple como esta, y empezamos a llenar cada uno de los contenidos en esas tres secciones, pues nos crea una estructura muy clara de una historia que sea genuina, que sea clara y que sea contundente a la hora de comunicarla con los demás, ¿no? Eh, entonces, siguiente, Juan. Sí, sí, siguiente. Entonces, hay algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, es que cuando nosotros estamos contando nuestras historias, eh, mm, es importante entender que ese poder, el poder de una historia, radica en la diversidad de las historias. El, o el poder del movimiento o el poder de la historia que yo esté contando radica en la diversidad de las historias. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que para nosotros construir un movimiento, una comunidad sólida, una comunidad poderosa, nuestra historia se tiene que conectar con una historia más grande. No puede ser eh, una historia aislada. Tiene que anclarse de otras realidades, de unos temas más amplios. En el caso del medio ambiente, ya sea cómo nuestras comunidades se ven impactadas por el humo de los incendios forestales, cómo el aumento de las temperaturas está creando cómo el cambio climático está creando este calor extremo que nos afecta de una manera desproporcionada a las comunidades latinas que trabajan afuera, al aire libre. Cualquiera que sea la razón, es súper importante que eh, nuestra historia se conecte a una historia más grande, eh, porque no puede no puede vivir en un silo de una manera individual, porque de lo contrario puede ser tratada como tal, puede ser tratada como un asunto aislado. Entonces, al hacer nuestra historia parte de una historia más grande, pues lo que estamos haciendo es que le estamos hablando a muchos al mismo tiempo. Y a cada individuo le estamos hablando de una manera diferente dependiendo de los valores, de las experiencias y de las identidades de cada una de de cada una de esas historias que se encuentran dentro de de esa temática que nosotros estamos tocando. Queremos de pronto pensar que eh, queremos contar una historia con 1000 voces o con miles de voces, ¿no? Eh, porque eh, de lo contrario, pues no va a ser una historia eh, que movilice, ¿no? Eh, entonces, en este momento, lo interesante es que nosotros tenemos un increíble grupo de líderes, de miembros de la comunidad que se han capacitado a lo largo de todo este tiempo eh, para entender estos temas, para informarse, eh, para informarlos en sus familias y sus comunidades. Y en este caso, pues a mí me gustaría invitar a una persona que ha estado con nosotros desde el principio de este trabajo y que ya muchos de ustedes la conocen porque tiene un rol de liderazgo dentro de las comunidades de ustedes, que se llama Claudia Vera, que es la persona que corre el programa de este programa de ambiental y de justicia ambiental y social en la organización Nuestra Casa en, en Sunnyside, en el Valle de Yakima, para que nos cuente un poco de su historia, de cómo ella empezó en este trabajo y dónde está ahora. So, Claudia, adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos. Hola, buenas tardes a todos y pues mi nombre es Claudia. Soy asistente de programas aquí en nuestra casa y actualmente líder comunitario del programa Comunidades Adaptadas al Fuego. Llevo 1 año y 4 meses aproximadamente liderando este programa y me siento muy afortunada, agradecida y contenta poder compartir esta experiencia con todos ustedes.
Yo también empecé así, como tú, como ustedes, participando en estos talleres comunitarios. Fue aproximadamente alrededor del 2019, antes de pandemia, cuando tuve la oportunidad de formar parte de este taller, ¿verdad? Me invitaron, me dijeron, ¿quieres participar para agarrar tu certificado de liderazgo comunitario? Yo me quedé así como, sería bonito tener algo, ¿verdad? Recuerdo que para ese entonces yo estaba estudiando para clases de ciudadanía, no me voy a salir mucho de contexto. Y fue una bonita experiencia, déjenme les digo que marcó un antes y un después de mi vida, que lo sigue marcando, ¿verdad? En ese momento entonces, yo trabajaba en la agricultura, me cargaba también mi costal de manzana, entonces no les voy a negar, era un poquito pesado, ¿verdad? Yo pasaba entre 8 y 10 horas aproximadamente trabajando en las cosechas y sinceramente no sentía que tuviera el tiempo ni la energía para involucrarme en algo más, pero tuve la suerte de que este taller que se realizaba por las tardes me permitió asistir. Dije, pues me voy a dar la oportunidad, voy a ir a aprender, ¿verdad? Que es lo que a todos, a nosotros nos interesa. Entonces, gracias a esta oportunidad descubrí un camino nuevo, el liderazgo comunitario. Antes de tomar este taller, yo no tenía conocimiento sobre los problemas ambientales que afectan a mi comunidad, créanmelo. Aunque sabemos que existen, ¿verdad? ¿Quién recuerda cuando durante la pandemia, pues no se miraba por la mala calidad del humo, ¿verdad? Y así nos exponemos a ir a trabajar todos los días. Entonces era algo que realmente, pues no, yo decía, pues no, no veía el por qué, ¿verdad? Entonces, fue algo que a mí, pues me impactó ya cuando comencé yo con estos talleres. Entonces, ese día yo dije, pues ¿qué, qué me tiene que dejar? Me tiene que dejar algo bueno. Entonces, este, yo salí de trabajar y ya empezaba yo a asistir a los talleres, ¿verdad? Nos juntábamos una vez por semana. Entonces, todo lo que yo fui aprendiendo, créanmelo, me lo llevo y lo sigo expresando con cada uno de ustedes cuando tengo la oportunidad. Yo decía, ¿esto para qué me va a servir? Esto no me va a cambiar, pero créanme lo que ahora que estoy de este lado, me siento, me siento importante de yo poder compartir todo esto, que muchas de las veces, a veces no nos damos ese tiempo porque no la pasamos nada más trabajando, ¿verdad? Entonces me decidí a mí misma a ponerme a trabajar con eso y decir, quiero que alguien me escuche, quiero que toda esta información no se quede aquí únicamente, quiero compartirla con alguien más. Entonces, pues gracias a este taller mi perspectiva cambió completamente. Ahora entiendo mejor la situación ambiental de mi comunidad. Sé que no estoy sola y que todos los líderes podemos unirnos y generar un cambio real. Me siento más segura con mis herramientas y mi conocimiento que me permite actuar y ayudar a otros también. Vivo aquí en Sunnyside, como todos sabemos es una comunidad agrícola, la mayoría de las personas somos latinas y pues han vivido aquí durante muchos años en la comunidad. Muchos trabajan largas jornadas en bodegas, en los campos y por eso no siempre tenemos o tienen acceso a esa información, ¿verdad? Los problemas ambientales son problemas que siempre van a estar. Cuando esta información llega, despierta algo en cada uno de ellos. Nace una motivación verdadera y lo he mirado, ¿verdad? En cada clase, ellos quieren compartir con sus familias, con sus amigos. Yo les he dicho, esta información no tiene que quedarse, hay que compartirla, ¿verdad? Porque como les comenté a un principio, la mayor parte de la gente pues está trabajando al aire libre y sabemos que las cosas nos hacen daño, sabemos, ¿verdad? El daño que nos ocasionan, pero no le tomamos en cuenta. Entonces, ahí es como la comunidad se da cuenta de que sí tenemos voz. Esos talleres son en español, ¿verdad? Y pues, ¿qué más? Que nos los den en nuestro idioma, que esta información nos esté llegando y nosotros que la estamos aprendiendo podamos compartirla, ¿verdad? Entonces, pues es algo muy bonito. A pesar de las dificultades,
somos comunidades fuertes. En los veranos he visto cómo aquí se comparten las cosechas. Hay gente que también se está empezando a cuidar, ¿verdad? A comer más saludables. Entonces ellos se comparten sus cosechas, se ayudan cuando hay una emergencia y nos mantenemos unidos. Esa es la solidaridad, es lo que nos hace fuerte como comunidad. Hemos tenido también las conversaciones con representantes de la ciudad, ahora que hemos estado haciendo días de acción y todo eso, hemos acudido a reuniones aquí en la ciudad y pues queremos que nuestra voz se escuche, ¿verdad? Hemos estado platicando con líderes distritales, acabamos de ir a Olimpia y pues lo más importante de la comunidad, como les digo, es que nos escuchemos, que seamos participantes, que seamos activos, que no nos quedemos aquí nada más, que lo que ya aprendimos o ya no, queremos que eso se expanda, ¿verdad? Entonces, hemos estado tomando acción en esos casos. Este taller no solo a mí me dio información, me dio confianza. Entiendo mejor mi entorno, me siento más preparada y lo más importante, me siento confiada. Me siento que no estoy sola, que somos muchos los que queremos ver un cambio y créanmelo, cada día que yo comparto con ustedes estos talleres me inspira porque sé que estoy haciendo algo, ¿verdad? Que anteriormente no lo hacía. Yo miraba los daños, pero pues hasta aquí se quedaban. Entonces, este, queremos, ¿verdad? Que todo esto que estamos mirando y estamos aprendiendo a diario sea algo, pues, que nos enorgullezca. Nosotros miramos la mala calidad del aire, cómo nos afecta profundamente, sobre todo en los meses de verano. Ya ven que les platiqué que en el 2019 andábamos todos en la calle, salíamos a comprar, no sabíamos, como no tenemos un daño, ¿verdad? Decimos, eso no nos va a afectar, pero créanlo, en realidad sí nos afectan. El no cubrirnos nosotros con una mascarilla, ¿verdad? Que sea la adecuada. Andamos trabajando en el fil y únicamente nos tapamos nuestra cara con un pañuelo y decimos, oh, ya estamos bien, pero no. Todo eso es algo que nos afecta. Los pesticidas que se utilizan en los ranchos también es algo, ¿verdad?, que nos está afectando. Entonces, ese es un peligro, ¿verdad?, para nuestra salud y nuestro bienestar. Esto no es solo un problema ambiental, también es una cuestión de justicia. Entonces, yo les quiero compartir y quiero motivar a todos y cada uno de ustedes a que pues den ese primer paso, a que ustedes todo lo que aprendan, ¿verdad? Eh, pues igual no se quede, hay que compartirlo y si estamos participando en cada uno de estos talleres, pues hay que compartirlo con la comunidad, con sus amigos, con sus vecinos. Es algo muy importante. Es algo que crea, eh, nos da poder el decir, yo voy a poder enseñar a alguien más. Si esa persona no tiene tiempo de poder participar, yo voy a llevar esa información y la voy a compartir. Entonces, acuérdense que el cambio empieza por uno mismo. Y si nosotros queremos hacer este cambio, eh, hace mucho la diferencia. Yo les quiero compartir y quiero que ustedes recuerden que juntos podemos lograr, ¿verdad? Podemos lograr una comunidad más fuerte, que sea más saludable, más resiliente ante el cambio climático. Este cambio que está pasando lo estamos mirando y si nosotros no tomamos acción, no hacemos cambios en nuestras vidas, no va a servir de nada. Estamos en un momento, la verdad, crítico. Estamos viendo los cambios de temperatura, cómo están afectando, ¿verdad? Y pues los incendios cada vez son más frecuentes y aún hay muchas familias que no saben cómo prepararse. Esta es la oportunidad de actuar, de juntarnos antes de que sea demasiado tarde y pues nada, yo les quiero que ustedes miren, ¿verdad? Yo como empecé, yo también, como les digo, fui participante y me empecé a ir involucrando y pues ahora aquí estoy, gracias a la confianza que me dieron y a todos estos talleres, así como ustedes, yo también los tomé, yo también fui participante y estoy muy contenta de poder, pues platicarles, ¿verdad? Esta es mi historia. Y así como yo estoy de este lado, alguno de ustedes, si se lo propone, pues va a seguir aquí. Va a seguir aquí. Entonces,
vamos, estos cambios son para bien, créanmelo. Entonces, pues yo los animo, ¿verdad? A que también ustedes sean de este lado, que al rato ustedes puedan ayudar a alguien más a que pues sea un líder comunitario. ¿Qué más les puedo decir? Wow, gracias Claudia. Gracias principalmente Carlos por todo lo que compartió con nosotros, todas sus enseñanzas, compartir la sabiduría que usted tiene, todas las preguntas que nos ha contestado a través de los cohortes que hemos tenido con usted. Ha sido de bastante ayuda. Pero Claudia, amo la manera que nos empoderas, que nos animas a ponerle ganas para un día estar sentadas en estas sillas. Y sabes qué, comparto mucho contigo porque yo también, cuando empecé en esto, yo era voluntaria. Yo iba de participante, así con muchos de los que están aquí acompañándonos. Yo era voluntaria y me encantaba. Yo quería aprender más, yo quería participar más y por eso me involucré más y más con esta organización. Y míranos, ahora estamos aquí nosotras presentando, nosotros estamos motivando más personas, estamos diciéndoles, ¿saben qué? Si se pueden, ustedes son líderes, todas las personas, yo siempre voy a decir, somos líderes desde que nacemos y muchas nos vamos forjando más y más en el camino, pero la situación aquí es empezar y creértela, porque todos tenemos nuestra historia. Hay unas historias de empoderamiento que tú dices, wow, y todos tenemos nuestra historia, es nomás de compartirla para que más personas se motiven, porque desde dónde empezamos nosotros, ¿verdad? Y a mí me encanta todo esto, pero la forma que tú estás como motivándonos a ser parte de esto, a involucrarnos más, porque de eso se trata, no nomás de crecer para, yo cuidar mi casa, yo proteger mi familia, sino para hacer comunidad, porque eso, de eso se trata, de involucrarte y proteger a nuestra gente, nuestra comunidad y seguir creciendo, porque eso es lo bonito de estos espacios, conocemos más gente, este y aparte de que nos hacemos amigos, dices, aquí hay más personas que están, al igual que yo, interesados en esto. No soy la única que está queriendo aprender de esto, que está haciendo cambios, porque los cambios que haces hoy son los beneficios, son los cambios que vamos a ver en el futuro. Y ahorita puedes decir, yo ya estoy tarde como para estos cambios. Nunca es tarde. No. Principalmente nunca es tarde para hacer estos cambios, pero los cambios que empecemos a hacer hoy, por pequeños que sean, van a ser los frutos que vamos a mirar en el futuro, porque hay tantas Mm, cosas sucediendo. mm. No, y recordemos algo, que todo esto lo estamos haciendo para el futuro de las próximas generaciones, para dejarles algo, pues bien, ¿verdad? No sé, yo en mi casa también he hecho bastantes cambios y hay veces que yo digo, ay no, van a decir que, pero es algo bonito y me gusta compartirlos. No, y también creo que es importante resaltar que no es solo para efectivamente sí es para el futuro, pero es para el presente también de nuestras Ujú. comunidades, Sí. porque el cambio empieza en casa y empieza con cada uno de nosotros y eso se ve reflejado en la realidad de de las familias y de las comunidades que se activan y se involucran en estos espacios. Así como Claudia nos ha contado esta historia, eh, increíble, pues así todos podemos traer esta historia. Todos tenemos historias que inspiran, historias que abren puertas, historias que generan movimiento, porque las historias que nosotros traemos al espacio son únicas. Entre los 8 billones de personas que estamos en este planeta, nuestra historia, nuestra voz es única porque está atada a experiencias, a vivencias, a ideologías, a creencias, a valores que son únicos de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese espacio, cada uno de nosotros es un experto en nuestra propia realidad y puede traer un granito de arena que nadie más puede traer a este espacio, ¿no? Eh, entonces, ¿qué hacemos ahora con estas historias? Sé que tenemos unos minutos, eh, porque ya sabemos el objetivo de este webinario era hablar un poco sobre la importancia de las historias comunitarias para crear resiliencia, ¿no?
¿Qué hacemos cuando tenemos esta historia? Pues toca empezarla a contar, ¿no? Toca empezar a contar esta historia, primero a practicarla, que es un buen ejercicio, eh, y practicarla con alguien. Nosotros les vamos a compartir un PDF con este ejercicio para que los que estén interesados lo puedan avanzar, pero básicamente hay, yo diría que hay unos dos, tres espacios. El primero, obviamente, es las redes sociales que uno puede compartir de mensajes, ideas, lo que uno quiere en redes sociales. Pero hay dos espacios que son un poco más estratégicos a la hora de utilizar las historias para crear movilizaciones y para crear cambios en nuestras comunidades. El primero son cuando nosotros nos involucramos, como decía Claudia, con nuestros oficiales electos, en foros comunitarios con nuestras comunidades. Y el segundo es cuando nosotros nos conectamos con los medios de comunicación. Estos ya son, una vez yo tengo mi historia, y recuerden que todos somos expertos en nuestra historia, porque, ojo, lo bonito de las historias es que todo el mundo te puede debatir a ti un dato, una estadística, una información, pero nadie te puede debatir a ti tu historia personal. Nadie te puede decir a ti que eso no te pasó, o que tú no te sientes así, o que esto no es importante para ti. Entonces, desde ahí, pues tenemos toda la de ganar para estar tranquilos a la hora de compartir cualquier mensaje que queramos compartir. Entonces, cuando hablamos de el primer punto, el segundo punto después de lo de las redes sociales, ¿cómo nosotros hablamos a nuestras comunidades o a nuestros oficiales electos? Pues es importante que una vez nosotros tengamos nuestra historia, bueno, entendamos que esta va a ser una herramienta para generar algún tipo de cambio, presión, pero también ya una vez tenemos nuestra historia, es importante que nosotros pensemos eh, en qué tipo, cuál va a ser qué tipo de público vamos a tener nosotros, a quién nosotros le vamos a contar nuestra historia. Pero, ¿qué les importa? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? Porque estas respuestas van a determinar el ángulo de la historia que nosotros vamos a contar, el ángulo de nuestra conversación. El ángulo es el tema de la conversación. Y lo que nosotros buscamos con esto es algún punto en común. Entonces, Claudia lo habló muy bien. Claudia les comentó un poco sobre, hey, primero yo estaba del otro lado como ustedes no hace mucho. Yo soy miembro de esta comunidad. Yo he visto cómo nosotros hemos sido afectados por este tema. Entonces, ella ya empezó a hablar sobre puntos que no son únicamente una realidad para ella, sino para todos los que asumo están reunidos en esta conversación. Entonces, eso es algo súper importante que nosotros tenemos que tener claro, es que cuál es el ángulo que nosotros vamos a utilizar para nuestra conversación, cuál es ese tema de la conversación, porque las personas en general suelen ser más receptivas, más abiertas a los mensajes que apoyan sus valores fundamentales. Así que en cuanto más nuestra historia refleje la realidad de las personas a las cuales nosotros les estamos hablando, más interesadas se van a ver y más involucradas van a querer estar en nuestra historia. Si yo, por ejemplo, eh, voy a ir a hablar a la escuela de mis hijos sobre estos temas, pues yo puedo resaltar un poco lo que nos decía Claudia. Hey, ¿saben qué? Es que esto es por nuestras generaciones futuras, para que ellos tengan aire limpio, para que tengan oportunidades, para que tengan una ciudad donde puedan prosperar y vivir la- al mayor de sus capacidades. Eh, entonces yo ahí estoy hablándole a esas identidades de las madres y de los padres, que yo desde el otro lado me identifico porque yo quiero lo mismo, que es muy diferente si yo voy a hablarles a esos grupos de mamás sobre la seguridad nacional, que es importante también, pero ya es un tema que puede que a unas les caiga o a unos les caiga y a otros no, dependiendo de esos intereses. Es más viable que esta temática de los hijos, del bienestar, de la salud, les caiga a todos, que el tema de la seguridad nacional, que también tiene su ángulo y es importante. Entonces, es importante que nosotros, cuando nosotros vamos a contar nuestra historia,
entendamos la audiencia a la cual le vamos a contar nuestra historia y basado en esa audiencia, ajustemos un poco nuestra historia. No inventemos, pero ajustemos para que esa historia, para que esas personas que van a estar ahí se vean reflejadas en nuestra historia, porque solo así ellos van a tomar acción. Las personas, ¿por qué van a nuestra casa o por qué van a Latino Community Fund cuando abren estos seminarios? Porque ellos ven a Armida, ven a Cristina, ven a Katy, ven a Lilian, ven a Claudia, que, o sea, son parte de su comunidad, son parte de su día a día y están haciendo el trabajo, están eh, viviendo las realidades, lidiando con los problemas que ellos mismos están lidiando y es mucho más afín para ellos involucrarse que de lo contrario fue una persona que está completamente ajena a la comunidad, que no tiene contexto, que no tiene conocimiento, que no tiene relaciones, sería otra la historia, ¿no? Entonces, es bien importante que pensemos, cuáles son las temáticas o cuál es el ángulo de nuestra conversación cuando vamos a hablarle a nuestras comunidades o a nuestros oficiales electos, ¿no? Cómo yo conecto con esa persona para que sea una misma historia. Y el otro tema, el otro punto era el tema de los medios de comunicación. Entonces, nosotros podemos utilizar los medios de comunicación para ejercer presión sobre algunas, ya sea oficiales electos o otro tipo de líderes comunitarios bajo los cuales nosotros queremos tener algún tipo de incidencia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo nos aseguramos de que nuestra historia sea relevante para los medios de comunicación. Entonces, una vez nosotros tenemos nuestra historia clara, quizás es una buena idea preguntarnos si de verdad vale la pena compartirle esta historia a los medios, si un periodista la tomaría en cuenta. Entonces hay 5 puntos que como son 5 puntos claves que nosotros tenemos que mirar para ver si nuestra historia es efectiva a la hora de traer medios de comunicación y así nosotros poderla utilizar para generar presión en cualquiera que sea el espacio que queremos eh, aumentar la comunicación, ya sea en políticas públicas, ya sea en cambios comunitarios, en la educación, la salud, donde sea. Lo primero es el tiempo. Entonces tenemos que entender que nuestra historia, como yo les contaba al principio, está conectada a algo más grande. Tiene que ser algo más grande y algo que esté pasando, eh, bueno, más que algo más grande, es algo que esté pasando ahora, ¿no? Los medios de comunicación especialmente buscan historias actuales y que respondan a momentos claves como lo que les estaba contando al principio de esta conversación. Los siguientes 3 días son claves para que nosotros llamemos a nuestros senadores y a nuestros congresistas y les digamos que esa ley, esa legislación que están tratando de pasar va a impactar Medicare, va a impactar la salud pública, va a impactar el medio ambiente, la economía, temas. Es un momento importante para que nosotros eh, mm, nos involucremos, ¿no? Entonces, tiene que ser timely, ¿no? Lo otro es que tiene que ser relevante. ¿A quién le va a importar esta historia que tú vas a traer? ¿No? Si es una historia solo tuya, pues seguramente un medio no la va a coger. Pero lo que les decía también hace unos momentos, esa historia, nuestra historia se tiene que anclar a una historia más grande. Tiene que ser una cara de una historia mucho más grande. En este caso, la historia de Claudia es la historia de ella, pero se ancla a una realidad de la comunidad latina en Sunnyside y cómo viven con los temas de mala calidad de aire por el humo y por el lugar y la geografía en particular que tiene el Valle de Yakima, ¿no? Eh, si afecta a la comunidad, si afecta a una comunidad o a un público en general, es más probable que los medios la vayan a tomar a que si es solo tu historia. Eh, Otro punto es el tema del conflicto, que toda buena historia tiene que tener una tensión. Acuérdense en esa segunda parte de ese clímax, ahí tiene que haber un conflicto actual eh, que muestre cuál es el problema o la temática que tú estás tratando de visibilizar. Eh, Otro punto es el tema de la singularidad, que es por qué tu historia es diferente,
Puede ser tu experiencia, puede ser tu temática, tu enfoque, o el hecho de que nadie me está hablando de este tema en tu comunidad, pero sea un tema que chequea las otras cajas, pues eso lo va a ser interesante por los medios. Y en cuanto a los medios, lo último, pues que especialmente para los medios, ahora para los medios en general, hasta tradicionales como todos, eh, radio, periódico y no solo televisión, sino estos dos, pues cada vez están buscando, tienen que funcionar y con imágenes, tienen que tener apoyo de fotografías o video que puedan contar tu historia de una manera más impactante. Y si tu historia tiene por lo menos algunos de esos tres de estos 5 puntos que yo estoy compartiendo, pues es más factible que los medios de comunicación estén interesados en, o que sea más atractiva para ellos y más efectivo, y que tú seas más efectivo para que ellos puedan tomar tu historia y elevarla en las diferentes plataformas de comunicación que ellos tienen. Entonces, es así como nosotros creamos incidencia a través de nuestras historias. Primero que todo, nos aseguramos de que tengamos una historia clara, una historia que sea real, y una historia que comunique mi realidad y por qué esto es importante para mí. Y una vez nosotros tenemos esa historia estructurada, que es ese balance entre la estructura y las emociones, ya yo empiezo a utilizar esa pieza como una pieza de incidencia, ya sea en espacios sociales, políticos o de comunicación, para avanzar las temáticas que son importantes para mí. Eh, entonces, yo, por nuestro lado, nuestra casa, Latino Community Fund, les va a enviar una hoja para que ustedes puedan hacer este ejercicio y puedan empezar a desarrollar su historia personal. Creo que es la pieza que necesitamos avanzar ahora, que ya tenemos un sinfín de información. Eh, si ustedes quieren seguir aprendiendo, van a venir más recursos, ya sean solo a través de la plataforma del Hub, donde hay otro tipo de capacitaciones, donde ya van a estar eh, escuchando más. Gracias nuevamente a todos por ser parte de esta conversación. Sigamos contando historias que contribuyan a un futuro, sigamos contando historias y co-creando un futuro que nos beneficie a todos. Y recordemos que nuestra historia, que tu historia es válida, es poderosa y es necesaria. Que no importa si es grande o es pequeña, si es real, puede transformar. Eh, Esto es lo último que les quiero pedir aquí antes de pasárselo a Armida. Vamos unos minutos de más, pero aquí es donde les pedimos a ustedes que nos apoyen tomando este cuestionario que está acá. eh, en este código, en este QR. También Armida y Claudia lo van a compartir con todos ustedes por las líneas de WhatsApp, donde les pedimos un poco de información sobre todo esto que les hemos entregado, y si les va a tomar 2 minutos llenar ese formulario de respuestas múltiples, para que nos permitan a nosotros entender qué otro tipo de contenido les interesa para nosotros trabajarlos, y también cómo mejorar ese contenido que estamos entregando de tal manera que sea beneficioso para todos ustedes. Mil gracias por el tiempo, por el espacio. Sigamos informándonos, sigamos conectados y sigamos tomando acción a través de nuestras historias sobre los hechos que nos impactan a todos. Armida, te lo paso. Claro que sí, Carlos, muchísimas gracias. Es muy importante para nosotros si ustedes se toman el tiempo para llenar la encuesta aquí en el código que tenemos aquí en la pantalla, pero nosotros también de igual manera, como dijo Carlos, se los podemos compartir. Pero muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio tan necesario y poderoso. Y antes de cerrar, pues queremos dejarles con algunos puntos claves que esperamos se lleven con ustedes, ¿verdad? Las historias tienen poder. Eso que siempre les cuenten. No solo informan, sino que nos conectan, nos conmueven y movilizan. Contar la experiencia personal de nosotros o de la comunidad puede ser una herramienta que transforma en la lucha contra la crisis climática. Tu historia importa. No necesitas ser experto en política o ciencia para tener algo valioso que decir. Tu vivencia, tu entorno, tus emociones, tu voz son parte esencial del cambio que queremos ver, que todos queremos ver. Contar es también resistir.
un contexto donde la desinformación abunda y muchas voces son invisibilizadas. Compartir nuestras historias es una forma de reclamar espacio, verdad y justicia. La narrativa debe de ir acompañada de acción. Cada historia que compartimos puede abrir puertas para incidencia, influir en políticas, organizar a nuestras comunidades o inspirar a otros a actuar. No estás solo. Aquí estamos en Washington y en todo el país hay organizaciones como Latino Community Fund, Nuestra Casa, trabajando por un futuro más justo y resiliente. Nuestra fuerza en lo colectivo, en sumar nuestras voces y experiencias. Esperamos sinceramente que esta información compartida haya sido útil y que se vayan con herramientas prácticas, ideas claras y una mayor comprensión sobre el poder que tiene su historia para generar conciencia. Empatía y acción. Cada voz cuenta y cada experiencia vivida puede ser una herramienta de cambio. Sigamos construyendo resiliencia desde lo personal hasta lo colectivo. Hasta la próxima. Este ha sido el último webinario de esta serie, pero queremos que no sea el final de la conversación. Nos encantaría saber qué les pareció y qué temas les resultaron más útiles, sobre todo, qué más necesitan. Y como les digo, en la pantalla aquí tenemos el código con una breve encuesta. Por favor, tómense un momento para llenarla. También estamos sumando el link al chat para sus respuestas y sus respuestas nos ayudarán a seguir construyendo espacios relevantes y útiles y accesibles que respondan directamente a las realidades que enfrentamos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, por su tiempo y su compromiso. Hasta pronto.